Buenos días estudiantes, soy el profesor Anthony Carrillo Neira, profesor de razonamiento matemático. Bien, en esta clase vamos a trabajar el tema de planteo de ecuaciones. Pero, ¿qué es el planteo de ecuaciones? El planteo de ecuaciones va a ser una relación de igualdad que se va a establecer entre una o más variables. ¿A qué me refiero? Que vamos a transformar un lenguaje escrito, un texto, un párrafo, lo vamos a transformar en un lenguaje matemático que contenga números, que contenga símbolos para que yo lo pueda resolver. Bien, pero para esto vamos a tener un método. ¿Cómo vamos a poder resolver estos problemas? Lo primero que tenemos que hacer es leer cuidadosamente el problema. Vamos a leer todo el texto. Una vez que lo hayamos leído, tenemos que identificar nuestra incógnita. Bien, puede ser una edad, puede ser un dinero o simplemente un número que me indiquen. Luego vamos a reconocer los datos. ¿Para qué? Para poder relacionar la incógnita con estos datos que yo encuentre. Una vez que ya lo relaciono, voy a resolver la ecuación y por último voy a dar la respuesta al problema. Ahora vamos a traducir ciertos enunciados de lenguaje escrito al lenguaje matemático. Por ejemplo, me dicen sea un número. Cuando a mí me dicen sea un número, ¿me dicen qué número es? No, ¿verdad? Entonces yo puedo poner una variable. Cualquier variable. Las variables las vamos a representar con letras. Bien, puede ser la A, puede ser la M, la X, la Y, cualquiera. En este caso yo le voy a poner X. Siguiente, me dicen el doble de mi edad. Mi incógnita va a ser mi edad. Y como me dicen el doble, significa que lo voy a multiplicar por 2. En este caso estoy poniendo la variable Y. La tercera me dice mi edad aumentada en 5. ¿Me dice mi edad? No me dice mi edad. Entonces, mi edad va a ser mi incógnita. En este caso, estoy poniendo de variable la letra A. ¿Listo? Ahora, en los dos siguientes, si se dan cuenta, es casi similar. Pero hay un detalle. Nos vamos a dar cuenta que en la primera no hay una coma, pero en la segunda sí hay una coma en medio de mi enunciado. Y esto va a hacer que se diferencien ambas. ¿En qué? Por ejemplo, a mí me dicen el triple de mi dinero aumentado en 8. Si me doy cuenta, me están diciendo el triple ¿de quién? De mi dinero aumentado en 8. O sea, este 3 va a multiplicar a mi dinero cuando le aumente 8. Va a afectar a todo, porque no hay nada que lo separe. Pero si me voy a este caso de acá, me dice el triple de mi dinero, coma, aumentado en 8. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer primero? Voy a triplicar mi dinero y una vez que lo tripliqué, le aumento 8. ¿Esta coma qué hace? Que este 8 esté separado del triple. Bien, si se dan cuenta, acá afecta todo. Pero en el de acá solamente me va a afectar a mi dinero. Bien, lean bien el enunciado por eso. Y por último me dicen la suma de 3 números consecutivos. ¿Cómo sé que son números consecutivos? Porque siempre va a ser el número más 1. Por ejemplo, si yo tengo 4, ¿cuál es el siguiente? El 5. Y después el 6. 4, 5 y 6 son 3 números consecutivos. Pero yo ¿cómo lo voy a representar? Porque no me dicen qué números son. Si me doy cuenta, yo solamente le sumo 1 y luego le sumo 2 al primero, ¿sí o no? Porque sería 4 más 1, 5. 4 más 2, 6. Entonces de esa forma yo lo voy a representar. Sería x más 1 más el siguiente número que sería x más 2. Y ahí ya tendría mis 3 números consecutivos. X más 1 y x más 2. Ahora vamos a pasar a ver unos ejemplos. Bien, me indica en el ejemplo 1, la suma de 3 números consecutivos es 48 y me piden hallar el mayor de dichos números. Vamos a ver la solución. Nosotros tenemos que ver cuáles son esos 3 números consecutivos. Como lo vimos anteriormente, vamos a tener el x, que va a ser mi menor número, el medio, que va a ser el x más 1, y el mayor, que va a ser x más 2. Ahora me dicen que la suma de estos 3, o sea que al momento de sumar estos 3, me va a dar 48. Entonces lo voy a pasar a operar. X más x más 1 más x más 2 es igual a 48. Y opero. X más x más x, 3x. 1 más 2, 3.
3x más 3 es igual a 48. Este más 3 va a pasar al otro lado a restar. 48 menos 3 me da 45. 3x va a ser igual a 45. Este 3 que está multiplicando mi incógnita va a pasar a dividir. 45 entre 3 me da como resultado 15. ¿Y esta es mi respuesta? No. Ya calculé mi incógnita, pero vamos a ver qué es lo que me piden. Me piden hallar el mayor de dichos números. ¿Cuál va a ser el mayor? El x más 2. Entonces yo tengo que calcular x más 2. X vale 15, lo reemplazo. Entonces sería 15 más 2. En pocas palabras, el mayor vale 17. Y este sería mi resultado. Veamos el ejemplo 2. Me dice que el exceso de un número sobre 20 es igual al doble del exceso del mismo número sobre 70. Hallar el número. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Encontrar cuál es mi incógnita. Me dice el exceso de un número. No me dicen qué número. Entonces vamos a ver que el número va a ser mi incógnita. Y yo en este caso le voy a poner x. Ahora me dice el exceso de un número sobre 20. Exceso, ¿qué quiere decir? Una resta, que al momento de restar x menos 20 va a ser igual al doble del exceso del mismo número sobre 70. Entonces me dice el doble, voy a multiplicar 2, abro paréntesis, el exceso del mismo número sobre 70. Bien, si se dan cuenta acá no hay ninguna coma, entonces todo de corrido. El mismo número, ¿quién sería? X. El exceso, o sea, es una resta. X menos 70. El doble, ¿de quién? Del exceso del mismo número sobre 70. Una vez que ya relacioné todos mis datos, vamos a pasar a resolver. Bien, este 2 va a multiplicar al x y al 70. Sería 2 por x, 2x. Menos 2 por 70, 140. Vamos a juntar todas mis incógnitas a un lado y voy a juntar todos los números al otro lado. Sería 2x, este x que está sumando pasa al otro lado a restar y este 140 que está como negativo pasa al otro lado como positivo. Bien, sería 140 menos 20, 120, 2x menos x me sale x y me dice que x va a ser igual a 120. Y este sería mi resultado. Bien, vamos a ver un ejemplo más. Si Juan le diese 10 soles a Karina, ella tendría el doble de lo que le quedaría a Juan. Si juntos tienen 120 soles, ¿cuánto tiene Karina? Primero tenemos que buscar nuestras incógnitas. ¿Cuáles serían nuestras incógnitas? El dinero que tiene Juan y el dinero que tiene Karina. Como no sé cuánto dinero tienen, vamos a poner que Juan tiene J de dinero y Karina tiene K de dinero. Ahora, si leemos, vamos a ver si juntos tienen 120 soles. ¿Qué me quiere decir eso? Que si yo sumo la cantidad de Juan más la cantidad que tiene Karina, me va a dar como resultado 120 soles. Y me dice luego que si Juan le diese 10 soles a Karina, entonces Juan tendría J menos 10. Y como esos 10 soles que le quité a Juan se los estoy dando a Karina, Karina ya no tendría K, sino Karina tendría K más 10. Entonces, ¿qué sucede cuando pasa esto? Me dice que ella, o sea Karina, va a tener el doble de lo que le quedaría a Juan. Entonces me dice que Karina, que tiene K más 10, tendría el doble de lo que le queda a Juan. ¿Cuánto le queda a Juan? J menos 10. Voy a tener que lo que tiene Karina, que es K más 10, es igual a 2 por lo que le queda a Juan, que sería J menos 10. Entonces vamos a simplificar. Este 2 multiplica al J y multiplica al 10. Sería 2 por J, 2J. 2 por 10, 20. Y el signo negativo se queda igual. Bien, este menos 20 lo paso al otro lado a sumar y me va a quedar que K más 30 es igual a 2J. Ahora, como a mí me piden ¿cuánto tiene Karina? Yo no necesito lo que tiene Juan. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tratar de quitar a Juan. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a reemplazar en mi primera ecuación, que Juan va a ser igual a 120. Y como acá Karina está sumando, ¿cómo pasa al otro lado? A restar. Y eso sería mi ecuación número 1. Y esto que resolví acá abajo va a ser mi ecuación número
2. Si tengo dos incógnitas, debo tener dos ecuaciones. Bien, como ya las tengo, ¿qué es lo que voy a resolver? Voy a reemplazar mi ecuación 1 en mi ecuación 2. O sea, este j que tengo aquí lo voy a reemplazar por 120 menos k. ¿Cómo me quedaría? K más 30 es igual a 2 por 120 menos k. 120 por 2, 240 menos 2 por k, 2k. Junto todas las variables a un lado y los números al otro. Este más 30 pasa a restar y este menos 2k pasa como positivo. K más 2k me da 3k. Es igual a 240 menos 30, 210. Este 3 pasa a dividir, 210 entre 3 me da 70. Entonces ya descubrí que Karina tenía 70 soles. Un ejemplo más, me dicen si la suma de dos números es 45 y la diferencia es 5, vamos a calcular el valor de dichos números. Vamos a ver la solución. Me dicen la suma de dos números. Pero, pregunta, ¿yo sé cuáles números son? No. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a definir nuestras incógnitas. Al primer número le voy a poner A y al segundo número le voy a poner B. Entonces, mi primera ecuación, ¿cómo estaría definida? La suma de dos números es 45. O sea que al sumar A más B me va a dar como resultado 45. Y la diferencia es 5. O sea que al momento de restar A menos B me va a dar como resultado 5. Ahora para esto lo que yo voy a hacer es sumar ambas ecuaciones. Esto es una técnica, un truco que se aplica para yo poder eliminar una variable y que simplemente me quede la otra y yo pueda resolverlo. ¿A qué me refiero? Voy a sumar todo hacia abajo y al momento de sumar lo que tengo que tener en cuenta es el igual. Siempre el igual va a estar en el mismo sitio. No lo muevo para nada. Sería A más B menos B es igual a 45 más 5. Entonces lo pasamos a operar. ¿Pero por qué hice esto? Porque si se dan cuenta tengo un más B y un menos B. ¿Qué va a pasar con estos dos? Se van a ir. B menos B me sale 0. Entonces sería A más A, 2A, me va a dar como resultado 50. Este 2 va a pasar a dividir. ¿Cuánto vale A? 25. Pero me piden a mí calcular el valor de dichos números. Ya tengo un número. Me falta calcular el segundo. ¿Cómo lo voy a calcular? Voy a reemplazar en cualquiera de mis dos ecuaciones. Por ejemplo, yo voy a escoger la primera. Tengo que A más B es igual a 45. Reemplazo mi A, que vale 25. 25 más B es igual a 45. Este 25 pasa a restar. 45 menos 25 me da 20. Entonces ya tengo mi otra cantidad. Pasamos con el último ejemplo que me dice, si en una granja hay gallinas y conejos y se puede contar 13 cabezas y 36 patas, ¿cuántos conejos hay en la granja? Antes de ver la solución, tenemos que definir cómo contar cabezas y cómo contamos patas. Por ejemplo, supongamos que yo tengo 3 gallinas y supongamos que tengo 2 conejos. Vamos a ver cuántas cabezas y cuántas patas encontramos. Vamos a contar las cabezas. Una cabeza, 2 cabezas, 3 cabezas, 4 cabezas y 5 cabezas, ¿no? Vamos a descubrir que tenemos en total 5 cabezas. Y ahora vamos a contar las patas. Una gallina tiene 2 patas y los conejos tienen 4 patas, ¿correcto? Acá hay 2, más 2, 4, más 2, 6, más 4, 10 y más otros 4, 14. Entonces ya sabemos que en total hay 5 cabezas y en total hay 14 patas. Pero me doy cuenta que hay algo muy peculiar acá. Que si yo cuento la cantidad de animales, va a ser la misma que la cantidad de cabezas. ¿Qué quiero decir? Que cuando me digan la cantidad de cabezas, me estoy refiriendo a la cantidad de animales. Y vamos a comprobarlo. Como saben, yo tengo 3 gallinas y tengo 2 conejos. 3 más 2 me da 5. ¿Vieron? Me sale el mismo resultado. Y para la cantidad de patas, ¿qué es lo que se hace? Simplemente vamos a tener que multiplicar la cantidad de animales por la cantidad de patas que tiene cada uno. Por ejemplo, en este caso, tengo 3 gallinas y cada gallina tiene 2 patas. 3 por 2 me da 6. Bien, y por el otro lado los conejos, tengo 2 conejos y cada conejo tiene
4 patas. 2 por 4 me da 8. Y al sumar 6 más 8 me da como resultado 14. Y ese es el total de patas que cuento en mi granja. Ahora, una vez que ya sabemos esto, vamos a pasar a mi problema. Acá, como se pueden dar cuenta, no me dice la cantidad de gallinas y no me dice la cantidad de conejos. Pero sí me dicen algo, que se pueden contar 13 cabezas y 36 patas. Entonces voy a colocar mis incógnitas. La cantidad de gallinas le voy a poner como si fuera G. Y la cantidad de conejos le voy a poner C. Bien, nos percatamos de algo. Como ya sabemos, nos indica ahí que se pueden contar 13 cabezas. Pero como ya sabemos, al contar las cabezas estamos contando la cantidad de animales que hay en la granja. O sea, que voy a sumar la cantidad de gallinas más la cantidad de conejos y me va a dar como resultado 13. Ahí voy a tener ya mi primera ecuación. Como tengo dos incógnitas, debo tener dos ecuaciones. ¿Cómo voy a obtener mi segunda ecuación? En donde me dice que puedo contar 36 patas. Bien, ¿cómo lo voy a resolver? Nosotros sabemos que la gallina tiene 2 patas y los conejos tienen 4 patas. Entonces voy a multiplicar la cantidad de patas por la cantidad de animales que hay en la granja. Sería 2 por la cantidad de gallinas más 4 por la cantidad de conejos es igual a 36. Y ahí voy a calcular la cantidad de patas en total. Y con eso ya obtuve mi segunda ecuación. Ahora, vamos a encontrar dos formas de resolver esto. Ustedes pueden escoger cuál se les hace más cómoda y cuál es más práctica para ustedes. Bien, la primera forma es similar a como resolvimos el ejemplo 3, que voy a tener que despejar una incógnita para poder calcular la otra. En este caso, como me piden la cantidad de conejos, voy a despejar G, la cantidad de gallinas, para poder calcular los conejos, ¿no? Entonces lo que hago es pasar ese C que está sumando de mi ecuación 1, lo paso al otro lado a restar y me daría que la cantidad de gallinas es igual a 13 menos la cantidad de conejos. Bien, y esto lo voy a reemplazar en mi segunda ecuación. Sería 2 por 13 menos C más 4 por C es igual a 36. El 2 multiplica el 13 y el menos C, 2 por 13, 26, menos 2C más 4C es igual a 36. Ese 26 que es positivo pasa al otro lado como negativo y opero menos 12 más 4C que me sale 12. Es igual a 36 menos 26. 36 menos 26 me sale 10. 12 es igual a 10. El 2 pasa a dividir y me da como resultado que C vale 5. ¿Listo? Esa es la primera forma. Y la segunda forma va a ser similar a lo que trabajamos en el ejemplo 4, que utilizamos una suma, pero en este caso no voy a utilizar una suma, voy a utilizar una resta. ¿A qué me refiero? Primero tengo que acomodar mi primera ecuación para poder aplicarlo. ¿Qué voy a hacer? A la primera ecuación le voy a multiplicar por 2 y obtendría lo siguiente. 2G más 2C es igual a 26. ¿Para qué multipliqué por 2? Para que al momento de restar el 2G se pueda eliminar con el 2G de mi segunda ecuación. ¿A qué me refiero? Si tengo 2G más 4C es igual a 36 y abajo tengo 2G más 2C es igual a 26, voy a restar hacia abajo. 2G menos 2G me sale 0. 4C menos 2C me da como resultado 2C. Y 36 menos 26 me da como resultado 10. Entonces me va a quedar al final que 2C es igual a 10. Ese 2 que está multiplicando pasa a dividir y me da como resultado que C es igual a 5. O sea que tengo 5 conejos en la granja. Como pueden percatarse, en ambas formas obtengo el mismo resultado. O sea, pueden utilizar cualquiera de las dos, la que se les haga más práctico. Listo, chicos, hemos llegado al final de la clase. Les dejo unos pequeños ejercicios para que puedan resolverlo en su cuaderno. Cualquier duda me consultan o le hablan a su tutor para que yo se los pueda absolver de la manera más pronta. Eso sería todo. Muchas gracias.